La orquídea es una planta tropical con una vitalidad muy fuerte, pero en ocasiones parece que se ha quedado fea, que se ha muerto. Ya casi estamos pensando en tirarla o botarla a la basura. Con una orquídea como la que os estoy describiendo, muchas personas probablemente la tiran porque piensan que está muerta. Pero espera un poco. Cuando veas esta orquídea, no te apresures a tirarla al cubo de la basura o al contenedor del compost. En el vídeo de hoy vas a aprender cómo revivir orquídeas que aparentemente parece que están muertas, pero resulta que no lo están, ya que nosotros vamos a conseguir revivirlas. Bueno, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito a este canal, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Asimismo, dame un me gusta a este vídeo que me ayuda mucho al canal y para ti es totalmente gratis. Y para terminar, comparte con familiares y amigos que tú creas que les pudiera interesar este vídeo. Gracias. Proseguimos con el tema de la orquídea muerta que de repente revive. Primero vamos a proceder a dar un corte a todas las raíces dañadas. Recuerda desinfectar bien las tijeras antes de hacerlo. Esto es muy importante para no transmitir ningún tipo de enfermedad de una planta a otra. Ahora vamos a lavar bien la orquídea bajo el agua. Después, con la ayuda de un guante o algodón, secamos bien todos los cortes. El siguiente elemento que vamos a necesitar será cera de vela. Pondremos la solución de vela fundida sobre la herida recién cortada en la orquídea. Esta cera ayudará a las orquídeas a no perder agua y también funciona para ayudar a la orquídea a no tener enfermedades fúngicas. Otro ingrediente que necesitaremos será la canela, en este caso en polvo. Usaremos una cucharadita de canela en polvo. La colocaremos en un recipiente o jarra de cristal. Y seguidamente incorporaremos 1 litro de agua hervida. Es recomendable que el recipiente tenga un cierre hermético para mayor comodidad. En esta ocasión yo he colocado un plato encima a modo de tapa. Dejaremos que el contenido o abono líquido orgánico de canela se enfríe. Después filtraremos los residuos de la canela y los tiraremos al compost. Ahora remojaremos la orquídea en el agua de la canela durante 30 minutos. Ahí dentro, ya la veis. Con el resto del abono que nos ha sobrado lo introduciremos en un pulverizador y regaremos el resto de las orquídeas que estén sanas, de una manera uniforme en la parte superior e inferior de las hojas. La canela tiene propiedades antisépticas, por lo que ayuda a eliminar muy bien los hongos e insectos dañinos de las orquídeas.
Y la canela también contiene muchos minerales, vitaminas y aminoácidos que son muy beneficiosos para la reactivación de las orquídeas y para prevenir las enfermedades. Haz esto una vez al mes para mantener tu orquídea protegida y sana. Después de que ya han pasado los 30 minutos, sacamos nuestra orquídea de remojo del agua de canela y ahora vamos a colocarlo en una maceta. En esta ocasión una maceta de porcelana con agujeros, como veis en las imágenes. Primero colocaremos en la maceta corteza seca de pino para cultivar orquídeas. Con mucho cuidado colocaremos la orquídea y finalmente en la parte superior colocaremos toda la vuelta musgo seco. Dejaremos en un lugar fresco y no regar durante una semana para prevenir que pudieran aparecer hongos. Una semana después comienza a regar para mantener la orquídea húmeda. Vierte agua en el plato, en el fondo de para crear humedad adecuada, que es lo que necesita la orquídea para revivir rápidamente. Y luego ahora vamos a necesitar la parte de abajo de un bidón de agua de 8 litros. Recortamos con la ayuda de un cúter la parte baja y le hacemos varios agujeritos a modo de respiradero. Esto será como un invernadero para nuestra orquídea y facilitará que la orquídea reviva. Después de un mes ya ha echado raíces. ¿Ves qué bonito? Bueno, ahora voy a usar fertilizante orgánico. Puedo utilizar uno comprado o puedo ponerle compost casero si es que tenemos. En mi caso sí que lo tengo y os voy a dejar en la descripción un vídeo de cómo hacerlo vosotros mismos en casa. Así que levantamos el musgo por todo alrededor de la maceta y le vamos poniendo un poquito de abono por alrededor de la maceta, ya que nuestra orquídea todavía es muy joven. Ahora solamente tendremos que regar una vez por semana y a los 2 meses veremos unos resultados increíbles. Ya veréis, ahora van a salir las imágenes enseguida. Ahí las tenéis. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo y espero haberos animado para que comencéis a compostar en casa. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. A ver si ponéis en práctica todas mis recomendaciones y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.